Dios le bendiga, amigos y hermanos que están viendo esta transmisión de Betel Radio. Hoy nos encontramos en una entrevista muy especial porque tenemos una grata visita y estamos con el pastor James Delgado. Él es misionero peruano que en la actualidad está trabajando en la República de Mozambique y le vamos a dar la bienvenida a Betel Radio. Dios le bendiga, pastor. Bueno, Dios bendiga hermana y Dios bendiga también a la audiencia de las redes sociales. Pastor, sabemos que usted hace ya unos meses ha viajado a el país de África, al continente africano, y se fue a la República de Mozambique. Háblenos un poco de ese lugar, el clima, de qué vive la gente en ese lugar, para que todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales puedan también conocer desde aquí, con la descripción que usted nos va a hacer, la República de Mozambique. Bien, Mozambique es una tierra muy bonita, muy linda. Está ubicada ya al sur de África, limita con Sudáfrica. El clima es parecido al de Lima, es muy parecido. Ahorita está haciendo frío como acá. Pero así igual o más fuerte. Sí, es un frío, yo creo que hasta un poquito más fuerte, llega hasta 14 grados, 13 grados de temperatura ya. Eh, la cultura, una cultura bueno, es África, ¿no? Las personas son muy amables, son personas muy respetuosas y bueno, allí estamos trabajando por la gracia de Dios. ¿Y cómo fue, pastor, el cambio de usted de estar aquí en Perú y luego irse a Mozambique? ¿Cómo fue ese cambio de cultura? ¿Le afectó un poco o rápidamente se acopló a eso? Yo creo que me acoplé rápidamente, me identifiqué rápido con ellos porque en realidad era mi sueño ir al África, era mi deseo, era mi pasión y el hecho de que se me abran las puertas y poder ir a este continente africano y en especial a Mozambique, bueno, para mí fue algo muy hermoso y no me importó lo que me esperaba allá, lo único que me interesaba era llegar al África porque eso fue mi deseo desde niño. Ahora coméntenos, pastor, acerca de su llamado, porque ese es un llamado de parte de Dios, de que usted anhele desde muy pequeño viajar hasta África y que llegue ese día en que el Señor le confirme y le diga, sí, ahora sí te vas a África. Bueno, es una historia bien larga. Yo realmente crecí en un hogar cristiano, crecí en un hogar, prácticamente crecí en la iglesia desde muy niño, fui a la escuela dominical, en mi niñez estuve en la iglesia y bueno, llegué al movimiento cuando tenía 13 años de edad y a esa edad hice una decisión. La decisión de servir al Señor con todo mi corazón. Pero ya a los 12 años yo tuve un trato con el Señor, ya Dios iba tratando conmigo. Recuerdo que mi padre fue negociante, después de haber caminado como 18 horas, llegamos a un lugar por allá por el departamento de Amazonas y recuerdo que llegamos a un pueblito y en este pueblito estaban edificando un templo. Cuando yo pregunté quién era el pastor, ellos me dijeron que no había pastor, que no había pastor, que nadie quería ir a ese lugar porque era un lugar muy lejano, muy distante y que nadie quería estar allí y que solamente ellos eran las personas que se reunían y para poder realizar los servicios. En mi niñez eso me impactó y en mi corazón nació ese deseo de ser un pastor. Yo dije, yo quisiera ser grande para venir aquí y predicar el evangelio y ser un misionero. Desde ahí comenzó mis tratos. Comenzaba ya a tener sueños. Me veía en la selva de algún país predicando la palabra. Me veía entrando a los ríos y recuerdo que tuve un sueño en especial, que yo vi la ascensión de Cristo y vi cómo el Señor ascendía al cielo, pero había una nube que cubría su rostro, pero era un ser tan resplandeciente y él ascendía y yo sabía que era Jesús. Y recuerdo que me veía en ese momento en la selva, no sé qué lugar era, pero me entraba a los lagos y le decía a la gente que estaba allí
en pocas palabras, miren al que está arriba, crean en Él. Él es Jesús, ¿no? Y como que eso iba llenando mi corazón de un deseo profundo de querer ser un pastor, un misionero. Y cada vez que veía el África y lo veía en la televisión o en una noticia, mi alma deseaba, quería estar allí, ¿no? Y eso fue creciendo. Conforme comencé a buscar al Señor, a los 15 años Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Eso comenzó a crecer mucho más. Ya con el poder de Dios comencé a predicar aquí en Lima, comencé a subir a los carros y a predicar en los micros. Me dieron la oportunidad, trabajé con el pastor Chumpitaz, de predicar y dar mi primer mensaje a los 16 años. Eso fue para mí una experiencia muy bonita, muy motivadora. Todos mis proyectos terrenales y humanos que yo tenía, porque yo quería estudiar ingeniería mecánica, todo cambió. Mi corazón comenzó a desear la obra misionera, a poner como prioridad la obra de Dios, el ser un pastor, y a eso apunté. Me metí al Instituto Bíblico en el año 95, si no me equivoco, y ahí comencé en mi adolescencia a aprender, a crecer en el conocimiento de Dios. Fueron muchos los tratos de Dios con su vida, como usted bien mencionaba. Habían sueños, había confirmación, y cada vez que usted escuchaba de África, su corazón empezaba a palpitar y decía, yo quiero ir, llevar el evangelio a ese continente donde sabemos que hay mucha necesidad, pastor. Si bien es cierto, usted nos estaba comentando de los sueños, de cómo Dios iba tratando con su vida, pero ¿cuándo fue cuando ya usted dijo, sí, ahora sí me voy a África, o le dieron una llamada? ¿Cómo sucedió ese momento? Esa noticia que llegó a su vida, que tenía que ir a África porque ya el Señor había predestinado que en esa fecha usted ya tenía que ir a predicar el evangelio en ese lugar. Bueno, es que en realidad, como te digo, siempre en mi corazón hubo ese deseo. Cuando yo salí a la obra del Señor aquí en Perú, a los 18 años, salí a la sierra, a la ciudad de Tarma. Yo tuve tratos tremendos allí porque mientras iba a predicar, me gustaba caminar. Volvía caminando 2 horas y le decía al colaborador que me acompañaba, a un cierto horario escuchábamos el ruido de un motor, de un avión, y yo le decía a él, mira, un día tú me vas a ver saliendo al África. No sabía el día, no sabía la hora, pero quería salir. Yo quería hablar con el pastor Rodolfo, quería hablar con los oficiales y decirle lo que yo sentía. Solamente lo hablé con el pastor Eduardo en ese tiempo que trabajaba con él, pero no lo conversé con algún otro oficial o con el pastor Rodolfo, porque yo entendía, en mi mente estaba de que yo no puedo acercarme a hablar con el pastor Rodolfo y decirle que quiero ir al África sin haber logrado nada aquí en el Perú, sin haber hecho nada. Y conociendo a nuestro pastor Rodolfo, ir y decirle, pastor, quiero ir al África, y lo primero que va a preguntar es, ¿y qué hiciste aquí, no? En ese tiempo ya estaba en Puerto Maldonado, todavía estaba en otra iglesia. iglesia. Estaba todavía en Tarma, estaba comenzando, ¿no? Luego, bueno, pasó el tiempo, me mandaron a San Martín de Pangoa, trabajé esperando el momento de lograr algo, construí el templo allí, levanté la radio, el canal. Entonces llegó un momento en que yo dije, ya es tiempo, vienen los años, pasan los años, yo no quiero ir al África viejo porque voy a ir solamente a enfermarme y no hacer nada, ¿no? Entonces, como que vino una presión en mí. Como ya tenía algunos resultados en mi trabajo, me acerqué hace 5 años atrás al pastor Rodolfo y le dije, pastor, tengo este sentir por el África. No específicamente por un país, aunque estaba orando por Angola, pero le dije, pastor, tengo el sentir por el África. Si hay algo, cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. El pastor Rodolfo me dijo, bueno, hijo, si hay algo te avisamos. Me llamamos. A los 15 días me llamaron. Yo estaba en San Martín de Pangoa. Luego de que usted habló con el pastor, sí, a los 15 días a los 15 días me llamaron. Yo estaba en San Martín de Pangoa. Me llamó el pastor Luis Mesa. Cuando él me llamó, yo dije, gloria a Dios, acá hay algo. Segura, porque yo estaba esperando el momento de que me llamen para salir al África. Y el pastor Luis Mesa me llama y me dice, llamecito del pastor Rodolfo,
dice que quiere que vaya para Puerto Maldonado. En mí dije, pero Puerto Maldonado es ir, ¿cuántos años allá? Ya tengo mis años, yo quisiera ya salir, pero dije, amén, pastor, como nos han formado como soldados. Amén, pastor, aquí estoy, dispuesto para toda buena obra. Y le dije al pastor Luis Mesa también que lo que sentía. Él me dijo, ándate allá a Puerto Maldonado, estudia algún idioma allí, porque en Pangoa era muy complicado. Y bueno, fui allá, Dios me dio el privilegio de construir el templo y comprar el terreno también allá. Y gracias a Dios, pasado un año atrás, me vuelven a llamar y me dicen que me voy para Guinea Ecuatorial por 2 meses, ¿no? Y así fue. Para mí eso ya era un avance, era algo emocionante. Fui para allá, para Guinea Ecuatorial, me quedé ese tiempo y fue una experiencia muy hermosa. Presenté mi informe de lo que sentía, lo que quería, mi apreciación, y le dije que sí, que estaba enamorado del África y que estoy dispuesto, que cuenten conmigo, ¿no? Pasó un año más y ahí es cuando ya el pastor Luis Mesa me dice que la oficialidad había determinado que vaya para Mozambique. O sea, ¿no? ahí le dan la noticia. Ahí me dan, hace 6 meses atrás, ¿no? Se me da la noticia de que me voy para Mozambique. ¿Y cómo se sintió usted, pastor, al recibir esa noticia? ¿Y qué hizo al llegar al pisar ya el continente africano? ¿Cuál fue la reacción que usted tuvo? O quizás decir, no, allá tenía una iglesia, pero aquí tengo que empezar de cero nuevamente. Mira, para mí, cuando a mí me dijeron que me iba para Mozambique, para mí fue algo emocionante. Es como algo que tú esperas y de repente se te da la oportunidad y no quieres desaprovecharlo. Ya esos días, esas semanas, yo estaba con un problema emocional, por decirlo así, porque sentía que yo ya no podía seguir más. Ya le había orado a Dios, le había dicho, me había apartado un ayuno que hice, y yo le dije a Dios, Señor, si tú hasta los 40 años, porque estaba a punto de cumplir 40 años, si hasta los 40 años no me sacas, yo ya no voy a salir. Perdóname, Señor, que te diga eso, pero yo ya no voy a salir porque ya no puedo ir más de 40 años. Si tú me sacas, que sea hasta los 40. Y justo la noticia vino antes de cumplir los 40, ¿no? Entonces, a mí no me importó si yo tenía que ir a comenzar. Lo que a mí me interesaba es ir allá y sentirme bien, porque ya no me sentía muy bien aquí, ¿me entiendes? Sentía que algo me decía, ya no es tu lugar, ya es tiempo de que te vayas, ¿no? Claro, o sea, como quien diciéndome, Dios, ya pasó tu tiempo aquí, entonces te vas. Y el hecho de escuchar de que se había aprobado de que yo me iba al África, porque yo le dije al pastor Luis Mesa que yo quería ir a Angola. Y él me dice, ¿te vas a Mozambique? Yo le digo, pastor, ¿no era Angola? Él me dice, ay, bueno, dile entonces que era Angola. Pero dije, no, déjelo ahí, que sea Mozambique, yo voy para Mozambique. ¿No? Y me fui para Mozambique, sabiendo que allá no esperaba nada, ¿no? En términos de que no había nadie. Yo iba a ir allá y comenzar la obra misionera. Para mí eso era un reto. Para mí era un reto y como que yo decía, Dios me lleva y algo tendrá que hacer. Claro, Dios respaldando de alguna forma a su siervo, ¿no? Y que usted cuando nos contaba, así yo me recordaba y cuando decía, cuando la llama misionera arde en el corazón de un misionero, entonces ya no hay más que decir, es Dios tomando el control de todo, Dios se encarga de acomodar cada situación, pastor, en su caso ha sido así, el trato de Dios con su vida desde muy pequeño, y llegó el momento en que usted ya viajó hasta el país de Mozambique, se encontraba ahí, y ahora, ¿qué pasó? Llegó. Quizás habían algunos hermanos que le estaban apoyando, pero usted tenía muchas proyecciones para ese lugar, ¿verdad? Así es. Bueno, los que me ayudaban no eran hermanos, eran jovencitos que familiar de un hermano
que me esperaba allí, que era de otra iglesia. Y bueno, con estos jovencitos comenzamos y con este hermano, ¿no? Cuando llegamos allá, bueno, me fui, me hospedé en un hotel y comencé a buscar un local, ¿no? Comencé a buscar un local por aquí, por allá, pero como pasaron 7 días y como que las puertas estaban cerradas, porque los locales que encontramos eran locales carísimos, $2,000, $3,000. El más barato era como $1,000 y yo decía, no, esto es demasiado caro y es muy complicado comenzar una obra en un local con un costo elevado. Entonces como que no lo veía, pero seguía esperando. Caminé, hermana, no te imaginas, horas de horas de horas por diferentes partes. Yo entiendo ahora que todo eso era el proceso que Dios tenía, porque tenía que conocer el lugar y el ambiente y la gente con quien iba a tratar y iba a trabajar. Y yo creo que por eso que no encontraba el método o la forma de cómo comenzar. Pero caminé por diferentes, yo creo que la capital de Mozambique es Maputo. Yo creo que me recorrí gran parte de Maputo, gran parte, muchos kilómetros caminando por un barrio, por otro, buscando el lugar. Pero cuando ya llegó la semana, yo dije... Una semana estaba buscando sí, el terreno. Una semana. A la semana yo cambié la estrategia. Dije, no, local aquí es carísimo. Mejor consigo un terreno y hago una construcción provisional allí y comienzo los servicios. Y me proyecté a eso. Yo no pensaba construir el templo que construimos. Pensaba construir algo pequeño. Pensaba construir algo muy pequeñito donde poder comenzar. Las cosas se dieron conforme íbamos trabajando. Y encontré ese terreno. Ese terreno está a 50 metros de una plaza, la Plaza de la Juventud, allí en Mozambique. Es un barrio con mucha necesidad, mucha necesidad. Y bueno, con la ayuda de Dios y por la fe en el Señor, sabiendo que Dios nos había llevado y Dios tenía que ayudarnos, Dios tenía que darnos la sabiduría, Dios tenía que darnos las fuerzas para comenzar, y así emprendimos esta empresa del Señor. Pastor, yo me acuerdo que justo en una entrevista para Sucesos Cristianos, usted cuando nos contaba parte de su testimonio de cómo Dios había permitido que usted pueda conseguir ese terreno, nos contaba una experiencia muy bonita y quisiéramos que también comparta toda nuestra audiencia nuevamente de Betel Radio, que nos está viendo a través de las redes sociales, porque sin duda a veces en el camino, como usted bien decía, se cansaba, había cansancio y muchas veces quizás el desaliento llegó a su corazón, pero como Dios lo había llamado, Dios se encargó de confirmar y de darle también ese terreno que hoy en día es un templo hermosísimo, un templo muy grande donde alberga muchas vidas también. Bueno, esa es una experiencia muy maravillosa, porque realmente uno va a un país o a un lugar y lo que quiere es ver resultados. Así es. Nadie, ningún trabajador trabaja pensando en no tener resultados. Como la situación se me complicaba, ya había pasado más de una semana y cambié mi estrategia y comencé a buscar terreno. Esa búsqueda de terreno duró como otra semana más. Wow. Entonces eran como 15 días ya buscando terreno y comenzaron a nacer interrogantes. Comenzaron a aparecer preguntas, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieres? Yo no voy a regresar de acá. Porque en mi mente no estaba el retroceder o el regresar. El regresar era perder la oportunidad que Dios me había dado de salir al África. Era mi sueño cumplido estar allá. Y regresar era sentarme a esperar, no sé. Entonces yo dije, yo no voy a regresar de aquí, sino en un cajón. Entonces la única forma que yo regrese, Señor, es que me des primero resultados. Entonces, cuando se me complicaba y me comenzó a aparecer interrogantes y preocupación, porque viene la preocupación, es cuando de repente me meto al Google Map y en el Google Map comienzo a acercar Maputo,
Maputo, con el Zoom, y el Zoom va direccionado a una universidad, a Las Calaminas, la universidad, y cuando se acerca, yo veo una palabra y dice fe. Las Calaminas de esta universidad o la construcción está hecha a tal magnitud que parece esa palabra, la palabra fe. Entonces, eso para mí fue un mensaje. Yo agarré y dije, amén, Señor. ¿No? Fe es creer en Dios, creer en lo imposible, creer en cosas que aún no has visto. En otras palabras, fe es tener paciencia y saber esperar en Dios. Entonces yo dije, voy a esperar en Dios. Voy a seguir buscando, Señor, pase lo que pase. Si tengo que buscar un año voy a buscar, pero no me voy a ir. Hasta que apareció, luego de esta experiencia, allí a los 2 días, si no me equivoco, apareció este terreno. Era un terreno que este señor no lo quería alquilar a nadie. Habían iglesias tras ese terreno queriendo alquilarlo y nadie lo quería alquilar, a nadie, porque él desconfiaba mucho, ya le habían quitado un pedazo de ese terreno. Entonces, no sé, Dios me puso en gracia delante de él y nos alquiló el terreno. Entonces, una vez alquilado el terreno, lo limpiamos y comenzamos con proyección a edificar un templo y declaré por fe. Yo mandé un video ahí diciendo lo que íbamos a hacer por fe. Sí, justo, pastor, estábamos viendo a través de las redes sociales, todos nuestros amigos que nos puedan ver, estamos viendo el terreno y todos los videos que usted nos enviaba, ¿no? En ese trayecto de ir construyendo el templo, los hermanos también que le estaban ayudando. ¿Y ellos son cristianos, pastor? ¿O No. eran personas que venían y simplemente querían apoyar a la obra? No, eran personas. Es que Mozambique es una ciudad donde falta mucho trabajo. El hecho de que ellos veían a una persona que no sea de su color, ellos veían una oportunidad de trabajo, ¿me entiende? Una oportunidad de trabajo. Entonces, nosotros primero comenzamos a trabajar con estos jovencitos y hacer todo lo que es la estructura. Todo lo que es la estructura y bueno, comenzamos a poner los listones, a sacar nivel, a hacer las vigas, los tijerales, a poner las calaminas. Todo ese trabajo lo hicimos con estos jovencitos que nos ayudaban, ¿no? Lógicamente que a él les pagamos su trabajo. Luego que ya terminamos todo lo que es la estructura y el techado, ahí contratamos unos albañiles, los cuales comenzaron a hacer lo que es las paredes, el piso y el altar, ¿no? Y a enlucir todas esas partes. Y bueno, esa fue la forma en que comenzamos a trabajar. Pastor, sin duda, de verdad, su testimonio es muy edificante para nosotros y para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, de que usted nos haya podido contar proceso tras proceso, resumiendo, porque sabemos que su testimonio es muy grande, y cómo Dios le entregó este terreno en Mozambique. Y hoy en día, pastor, ¿cuántos hermanos se están reuniendo? ¿Cómo están haciendo el trabajo allá en la iglesia allá de Mozambique? ¿Y qué días también son los servicios? Porque como le mencionaba, a través de las redes sociales empezamos a ver los videos de ya cómo habían inaugurado incluso el templo. Usted me enviaba esa noticia del primer servicio y sin duda era una victoria para Mozambique, pero también era una victoria para toda la iglesia del Movimiento Misionero Mundial a nivel internacional, porque nos gozábamos de ese gran proyecto que Dios había emprendido en usted, pastor. Bueno, con la ayuda de Dios, por la misericordia de Dios, Dios nos abrió las puertas, Dios nos ayudó, porque mira, yo te tengo que decir que ni yo mismo entiendo de cómo se logró eso tan rápido y con tan poca gente, porque fue en 1 mes y 10 días. 1 mes y 10 días, yo mismo quedé sorprendido. Esto estaba corriendo porque yo veía cada día el avance y decía, Dios mío, tú estás aquí, tus ángeles están ayudándonos aquí. Y el enemigo queriendo opacarnos también, porque vino un carro allí que chocó contra la pared, se tiró abajo. La gente que estaba allí se acercó para como darnos ánimo y a decir, pastor, y ahora que se abrió
tiraron abajo la pared, pastor, como que se compadecían de nosotros, pero yo le digo a ellos, hermano, eso de allí es una bendición, porque nos están ayudando, porque esa pared que se cayó va a ser la puerta. Allí va a ser la puerta y por allí va a entrar la gente para realizar los servicios. Y justo este carro impactó donde iba a ser la puerta, donde estaba proyectada para hacer la puerta. Y así fue, ¿no? O sea, todo lo que el diablo hace a la final redunda para bien en los que confían en el Señor. Y así fue con la ayuda de Dios. Ahora, una vez terminado la construcción, Dios nos permitió dar el primer servicio, que fue una bendición, ¿no? Vinieron más de 40 personas adultas, sin contar los niños. Hubo una expectativa, predicamos, y el Señor permitió que muchos se convirtiesen allí. Ahorita nosotros los servicios los hacemos todos los días, de martes a domingo, ¿no? De martes a domingo, como estamos acostumbrados a hacerlo aquí. Y así estamos haciéndolo allá. Y esa gente está permaneciendo fiel. Pastor, ahora, ¿qué proyecciones tiene usted para la iglesia? Porque si bien es cierto, ha venido aquí a gozarse de la convención también que se acerca aquí en Perú, y también quizás visitar a la familia, ¿no? Visitar a la iglesia de Puerto Maldonado, también donde han hecho un trabajo muy hermoso. Pero ¿qué proyecciones ahora, luego de regresar de aquí a Perú, a Mozambique, quizás algún proyecto que nos pueda compartir a toda nuestra audiencia del trabajo que se va a seguir realizando en Mozambique? Bueno, le contaba que Mozambique es uno de los países de África más pobres que hay. Está en la posición 150 del ranking mundial con respecto a la economía. Está entre los 10 países más pobres del mundo y de África. Y hay mucha gente que no tiene trabajo. Ahorita ya estamos trabajando. El hermano que fue allá para reemplazarme mientras yo venía para acá también, él, que es un colaborador de Puerto Maldonado, que está trabajando ahora allá en Mozambique, bueno, ya se ha comenzado a hacer los trabajos con él también, y se les está enseñando a la gente a hacer algo, ¿no? Hacer actividades, hacer tamales, hacer picarones, a que ellos ganen su propio dinero. Porque el sueldo mínimo allá es como 3,000 meticales, como $50, que muchas veces no alcanza, ¿no? Y la gente a veces tiene que comer lo que pueda alcanzar. Entonces, les estamos enseñando a trabajar, les estamos enseñando a sobrevivir. Pero también Dios ha permitido que el hermano que esté allí, él es un ingeniero en sistemas, y la esposa es profesora, graduada recién en la universidad. Entonces, queremos hacer, porque allá no veo jardines, queremos comenzar a hacer ese trabajo, hacer como un centro educativo y comenzar con inicial, ¿no? Y trabajar con las personas, con los jóvenes, y enseñarle a usar una computadora, hacer tipeos y todo eso, y que ellos mismos puedan hacer un trabajo, porque muchos jóvenes allá no tienen trabajo, no saben qué hacer, no saben cómo desenvolverse. Entonces, sabemos que la obra del Movimiento Misionero Mundial es una obra que no solamente predica, sino también hace labor social. Y eso es lo que estamos queriendo hacer. Nuestro proyecto es, con la ayuda de Dios, hacer un colegio también allá. Y Dios está despertando el interés en muchos creyentes y gente profesional que también quisiera ir a ayudar en esta labor. Bueno, yo creo que con la ayuda de Dios y con la aprobación de nuestros oficiales internacionales, si es que Dios nos abre las puertas, se harán estos proyectos que tenemos, ¿no? Pero sí, ese es nuestro deseo. Así es, pastor, y sin duda todos nosotros estaremos acompañando también con nuestras oraciones para que Dios pueda seguir respaldando ese hermoso trabajo que están realizando en la República de Mozambique. Finalmente, pastor, quizás a modo de reflexión a todos aquellos que nos están viendo, usted pueda dirigirse y quizás darle un consejo
o animarles a que sigan orando, ¿no? Porque el ser un misionero no es fácil, pero es algo que satisface nuestro corazón de poder hacer un trabajo, no solo evangelizar, como usted bien lo decía, sino también de llevar un trabajo social y ayudar a toda la población, porque eso es lo que hacemos hoy en día. Así es. Bueno, hay algo que tenemos que rescatar acá. Si bien es cierto, logramos construir un templo allá, logramos hacer este trabajo que estamos haciendo, pero detrás de eso hay un respaldo. Y ese respaldo es de la obra en el Perú. En el aspecto económico, la obra en el Perú está ayudando y ha ayudado mucho allí en Mozambique. Dios ha permitido que los oficiales aquí nacionales, a través de nuestro amado pastor Rodolfo, el pastor Luis Mesa también, nos están ayudando, no nos han abandonado, siempre han estado con nosotros en el aspecto económico, ayudándonos y fortaleciéndonos para poder realizar esa labor que hemos realizado, ¿no? Y otra cosa, que las oraciones, ¿no? El aspecto espiritual, las oraciones del pueblo, porque yo tenía entendido y tengo por entendido que muchas iglesias se unían en oración por nosotros para apoyarnos y respaldarnos en esta labor que hemos estado haciendo. Pero yo quiero agradecer a mi amado pastor Rodolfo, que siempre me ha estado llamando, animando, y no solamente él, también el pastor, nuestro supervisor en el África, el pastor Clemente Vergara, ¿no? El pastor Rómulo Vergara, que son los supervisores, la esposa del pastor Clemente Vergara, la hermana Gladys. Gladys, estuvo como una madre allí tras nosotros, porque aún cuando nos enfermamos, porque me dio la malaria, estuve enfermo, estuvo allí tras de nosotros, animándonos, fortaleciéndonos. El pastor Clemente, cada día con mensajes motivadores, dándonos palabras de ánimo, de aliento, aprobando la labor que realizamos, porque yo le tenía en contacto a él y lo tenía frecuentemente mandando cada día todo lo que hacíamos, y cada palabra de él diciéndonos, eso está muy bueno, eso está muy lindo, eso anima a cualquier obrero. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo es como una inyección, ¿no? Es como una inyección de fortaleza. Y escuchar de un superior que te diga lo que estás haciendo es correcto, lo que estás haciendo está bien, es como sentirse aprobado, sentirse aprobado. Y esas palabras, esas frases, ese seguimiento que me hicieron ellos fue de mucha bendición. Yo quiero decirle a los hermanos que nos están escuchando, a los hermanos que nos están oyendo, que agradecerle a ellos por sus oraciones, su apoyo, el apoyo que ellos dieron moralmente a través de sus oraciones, fue una bendición. No quiero olvidarme también del pastor de Colombia, que también un pastor, no recuerdo el nombre, pero me mandó una ofrenda especial. El supervisor de Estados Unidos, que también me mandó una ofrenda, ¿no? Y un pastor de Ecuador, que no conozco, pero que también nos mandaron, que fueron, yo podría decir, olor fragante, como dice el apóstol Pablo, olor fragante, porque llegaron en momentos en el cual necesitábamos. Alguno dice el África y escucha, y puede imaginarse madera, pero no. Mozambique es un país costero. Casi todo el territorio es costa. No hay la madera que nosotros vemos aquí en el Perú, ¿no? Y la madera es costosísima. Es costosísima. Las cosas y los materiales son costosos allá, ¿no? Entonces, esas ofrendas fueron de mucha bendición. Pero también las oraciones y las palabras de aliento y de ánimo de cada uno de los pastores que estuvieron tras nosotros y de los hermanos, sus oraciones. Muchísimas gracias por eso, de verdad que estamos contentos. Y apoyen a los misioneros en sus oraciones, oren por los misioneros, porque no solamente yo estoy allí, está el pastor Alexander en Uganda, que está haciendo una labor muy bonita también, su esposa que está allí también. Está el misionero que ha ido de allá de Puerto Maldonado, el hermano José con su esposa, la cual está un poco enferma ahora, pero con la ayuda de Dios sabemos que se van a recuperar. También está los pastores de Costa de Marfil que visitamos, que son misioneros guineanos y que están haciendo una labor muy bonita allí. Está el pastor de Ghana,
que también está haciendo una labor muy bonita, un hombre con proyección, con visión. El África está abierta, hermana. El África necesita de obreros. El África son 53 países. El pastor Clemente Vergara y el pastor Rómulo Vergara tienen un profundo deseo y una carga muy profunda por todo el África. Y se requieren misioneros, hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar esta palabra, a llevar este mensaje, a llevar estas buenas noticias. Allá hay un pueblo que espera. No es fácil, como no es fácil aquí, como no es fácil en cualquier parte del mundo. Mientras que Dios esté con nosotros, todas las cosas van a estar bien. Importante y muy hermosa esa reflexión que usted hacía, pastor, de verdad. Nosotros nos gozamos de una forma muy especial. Nosotros queremos mandar, antes ya de despedir, saludos a todos aquellos que nos han estado escribiendo también por las redes sociales, y queremos saludar a Janet Rojas, saludos desde Colombia. Ella dice, Antonia también nos escribe desde Bolivia. Juan Julca dice, Dios le bendiga, pastor, desde Trujillo. Katy Vera, Felicita, también dice Dios le bendiga, pastor, nos gozamos de una forma muy especial. Y también nos ha escrito el pastor Clemente Vergara, que nos está viendo y dice, gloria a Dios, Dios le bendiga mucho, pastor. Y pastor, ya para despedirnos, palabras finales al pastor que nos está viendo también y a todos nuestros amigos y hermanos que quieran servir al Señor, que sientan en su corazón de servir a Dios, que es una palabra de reflexión para todos los jóvenes que nos están viendo. Y un saludo también a toda la audiencia que nos está viendo. Amén, un saludo para toda la audiencia, a mi amado pastor Clemente Vergara, que ha sido de mucha inspiración, de mucha bendición para mí. Estoy aprendiendo mucho de usted, pastor. Estoy muy contento de haberlo acompañado en este viaje misionero y agradecido. Saludo a su familia, saludo a todos allá. Un saludo también para toda la audiencia, para los hermanos que están en sintonía de este programa. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por todo. Amén. Amén, pastor, nos alegramos y nos gozamos de poder tenerlo aquí en los estudios de Betel Radio, y animamos a toda nuestra audiencia también que si usted quizás se enlazó con la señal de Betel Radio a la mitad de la entrevista, no se preocupe porque esto va a quedar grabado. Visite nuestro Facebook Betel Radio, comparte y usted se va a gozar de una forma muy especial de escuchar cómo Dios ha ido preparando a este hombre de Dios, misionero ahora en Mozambique, y Dios está usando de una forma muy especial. Nuestras oraciones siempre estará con usted, pastor, y muchísimas gracias una vez más por participar en esta entrevista de Betel Radio. Sí, pastor. Quería decirle a la audiencia, que el 21, 22 y 23 tendremos la presencia del pastor Clemente Vergara y Rómulo Vergara en Puerto Maldonado en una campaña gloriosísima. El África se va a trasladar a Puerto Maldonado. Así que les esperamos a todos ustedes. Amén. La invitación entonces está hecha a toda nuestra audiencia a estar pendiente de los programas de Betel Radio, porque sin duda, pastor, nosotros vamos a estar cubriendo también ese evento con el